¿Me escuchan bien? Sí se escucha bien, doctora. Ya, entonces empezamos la clase de tomografía. Vamos a hacer lo sencillo, como a mí me gusta darles coquito les daremos. Así es que lo básico nada más para que ustedes se defiendan, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar de tomografía. Entonces, tomografía sabemos que es una técnica de imagen tridimensional, ¿no es cierto? Va a adquirir una imagen axial en escala de grises. Va a eliminar el problema de superposición de estructuras, que eso nos pasa con los rayos X. Y detecta sutiles diferencias en la atenuación, ¿no es cierto? Porque podemos cuantificar la densidad de los tejidos. Aquí va a entrar unas unidades de medida que son las unidades Hanfield, ¿sí? ¿Qué va a permitir la tomografía? La tomografía va a permitir obtener cortes o secciones de un objeto, una rápida evaluación de múltiples sistemas y la adquisición volumétrica de datos anatómicos. Para entender un poco la tomografía, tenemos que tener en cuenta las partes del equipo de tomografía. Tenemos la mesa donde se va a echar el paciente y el gantry. El gantry es la parte más importante, no olvidemos de la consola o telecomando o nuestras pantallas donde vamos a ver las imágenes adquiridas, ¿no? De los tres, la parte más importante es el gantry porque consta de un tubo de rayos X y detectores, ¿no es cierto? El tubo de rayos X ya sabemos de que genera los rayos X, que son ondas electromagnéticas ionizantes. Ya hemos hablado de los efectos biológicos que ocasionan, ¿no es cierto? Lo que puede pasar en el organismo, ¿no es cierto? Y hay efectos determinísticos, estocásticos, que ya lo hemos visto. Pero principalmente se basa en los rayos X. ¿Qué lo diferencia? Que es un tubo de rayos X y va a tener varios detectores, ¿no es cierto? El tubo va a emitir la radiación y los detectores van a analizar esto, ¿no? Las medidas de atenuación. Todo esto va a estar alrededor del paciente, ¿no? El sistema va a utilizar estos datos para reconstruir una imagen digital en la que cada píxel de la imagen representa un promedio de las medidas de atenuación de cada voxel, el cual es dependiente del espesor de corte, ¿ya? No olvidemos a antes de, cuando ya teníamos la Royce X, teníamos a Hansfield, ¿no? Hansfield, que se basó en la matemática de Komar, desarrolló, ¿no es cierto?, una técnica que es la tomografía, donde hablaba de lo que podía obtener con esta técnica, ¿no es cierto? Entonces, se crearon varios tomógrafos, ¿no? Y estos tomógrafos se fueron mejorando y hicieron varios equipos que se puede hablar de generaciones de equipos. Entonces, el primer sistema de imagen, hablamos de que demoraba mucho tiempo, un cráneo 9 horas, ¿no? Un cerebro 9 horas en obtener una imagen. Entonces, tenemos este primer equipo o de primera generación, un sistema de primera generación, en el cual lo que vamos a tener es un tubo de rayos X y solamente un solo detector, ¿sí? Entonces solamente hay un único haz de rayos X y va a estar dirigido a un solo detector. Aquí hay dos movimientos, un movimiento de rotación y de traslación, ¿sí? Entonces se va a dar, ¿cómo se obtenía la imagen? Por medio de una única proyección a través de un movimiento recto, ¿sí? Vaya, un movimiento recto, ¿no? Y para el siguiente toma tenía que girarlo y otra vez otro movimiento recto, ¿no? Y el tiempo de adquisición era muy alto, ¿no es cierto? Y la dosis de radiación también era muy alta, ¿sí? En el caso del equipo o sistema de imagen de segunda generación, el objetivo de este sistema era disminuir la duración del examen. Entonces, lo que se hizo, igual el tubo de rayos X, pero lo que se aumentó fue los detectores, el número de detectores, que iban desde 3 detectores y podían llegar hasta 53 detectores. Lo que se implementó en el tubo de rayos X es de que se iba a dar el haz en forma de abanico, ¿sí? Igual se mantenía el movimiento de rotación y el de traslación, ¿sí? El intervalo de tiempo en comparación del de primera generación era mucho menor, ¿sí? Pero el problema que presentaba es que había mucha disipación del calor y emitía también altas dosis de radiación, ¿sí? Entonces se creó el sistema de tercera generación, es el que nosotros usamos actualmente, ¿sí? En este caso,
En este caso, en el sistema de alta generación, basa su funcionamiento en la rotación o en la realización de un escaneo rotacional puro sin movimiento de traslación. Estamos viendo que el rayo de rayos X se da en abanico y consta de muchos detectores, ya alta cantidad de detectores, que podría ir de 300 a 700, incluso hablan de 1000 detectores. Aquí lo que ayuda es el tiempo, entonces lo que hace es de que obtengamos una imagen en menor dosis, en menor tiempo posible, por ende, menor es la dosis de radiación, ¿sí? Luego tenemos un sistema de cuarta generación en el cual habla de un anillo, un anillo estacionario que está alrededor, ¿no? Como esto, como un anillo ¿no? completo alrededor del paciente, que tiene más de 2000 detectores aproximadamente, ¿no es cierto? Pero están fijos. El tubo que está dentro va a girar alrededor del paciente, ¿no? En forma de abanico también, pero que va a girar. Si bien es cierto, el tiempo es muy corto, estos equipos son muy caros y en realidad, en relación con el de tercera generación, no presentan mayores ventajas, ¿sí? Entonces, tenemos los 4 equipos, de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Nosotros trabajamos con el de tercera generación. Tanto el primero como el segundo equipo o segunda generación hablamos de movimiento de traslación y rotación. En cambio, el de tercera generación hablamos de rotación principalmente, ¿sí? No olvidar que el de cuarta generación es un anillo estacionario fijo, ¿no? Que está alrededor del paciente, ¿sí? También podemos hablar actualmente de los equipos convencionales, ¿no? Es un modo de adquisición secuencial en el cual sabemos que va a haber rotación del tubo y va a haber obtención de la imagen. El tubo rayos X es un giro continuo, ¿sí? Es un giro continuo. Entonces, el modo de adquisición es lento, pero hay una elevada dosis de radiación, ¿sí? Tenemos los equipos de tomografía helicoidales. A diferencia del convencional, va a permitir una rotación continua del tubo, ¿no es cierto? Porque hay un sistema de anillos que va enganchado a rieles y además de que el tubo va a girar alrededor del paciente, la camilla también se va a desplazar, ¿no? Entonces lo que se va a hacer es, se va a obtener imágenes en espiral, ¿no? Y vamos a obtener volúmenes de las estructuras, o sea, toda la información posible, ¿sí? Entonces, el escáner convencional, en el convencional que hemos hablado primero, hay espacio entre cortes. Puede haber espacio entre corte y corte y hay un vacío, ¿no es cierto? En cambio, el helicoidal, la adquisición es continua. Entonces, siempre se va a irradiar y no va a haber espacio entre estos cortes, ¿no? Entonces, podemos evaluar mejor. Para mencionar que la tomografía multicorte ¿qué es la diferencia? El número de canales, de detectores. El multicorte permite la evaluación en un tiempo más corto, pero con una elevada resolución espacial y es muy útil en pacientes pediátricos, ancianos y politraumatizados. Sí, es un equipo visto por dentro de un helicoide multicorte, ¿no? Que tiene rieles donde el paciente va también desplazarse, ¿no? Adentro, ¿sí? En cuanto a la construcción de la imagen, podemos decir que la imagen se va a obtener en la pantalla del ordenador y esto va a ser bidimensional, ¿sí? Pero sabemos que esto corresponde a un volumen. El soporte donde se crea la imagen es una matriz, pero esta no se va a ver, ¿ya? Esto no se va a ver, solo se ve la imagen. La matriz es una rejilla cuadrada compuesta por un número variable de cuadraditos. Estas imágenes de tomografía están formadas por vóxeles, que lo que va a hacer, estas imágenes son vóxeles, ¿no es cierto?, que representan una determinada área de la matriz numérica y a su vez esos vóxeles están formados por píxeles, también denominados elementos de imagen. Todo esto me ayuda para la formación de la imagen, ¿ya? Pues no les voy a preguntar en su examen, pero es para que lo conozcan nada más. En cuanto al léxico y unidades de Hanfield, hablemos de colores. Acuérdense que en rayos X hablábamos de radio opaco, radio lúcido negro, radio opaco blanco, ¿no es cierto? En el caso de tomografía, ya olvidamos esa terminología y hablamos de densidades, ¿no? Por las unidades Hanfield, porque lo que quiere ver es la densidad del tejido que estás evaluando. Entonces vamos a ver una imagen muy blanca o hiperdensa o una imagen muy negra, hipodensa, ¿sí? Si es el tejido es igual
la lesión va a ser isodensa, ¿sí? Entonces, esa terminología entra. Entonces, blanco, voy a decir hiperdenso, negro, voy a decir hipodenso, igual isodenso, ¿sí? ¿Qué son las unidades Hanfield? Entonces, las imágenes van a ser caracterizadas en virtud a sus correspondientes unidades Hanfield. ¿Qué quiere decir? Que las unidades Hanfield o la escala Hanfield va a demostrar los distintos valores de detonación y su correspondiente densidad, ¿sí? Entonces, tenemos esta escala que va de más 1000 a menos 1000, donde el 0 es el agua. Entonces, si yo pongo mi marcador en una imagen ovoidea hipodensa, ¿no? Le voy a poner en el Hanfield, y si el Hanfield me bota un número de 20, voy a decir que es líquido. De 0 a 20 hablamos de líquido. Pero si a mí le pongo una imagen hiperdensa, bien blanca, y le pongo el Hanfield y me bota 900, eso. ¿Sí? Si veo esa imagen que está a nivel de, no sé, de riñón, una imagen ovoidea isodensa, le pongo el Hanfield y me bota menos 80, es una grasa, ¿no es cierto? Entonces voy a decir que es un lipoma, ¿no? Si en cambio veo una imagen, no sé, a nivel de una colección y le pongo el Hanfield a un punto muy negro, hipodenso, le pongo un Hanfield, me sale menos 980, es aire, ¿sí? Entonces, es lo que me va a ayudar la escala de Hanfield. Entonces, si yo lo veo negro o hipodenso y un Hanfield de menos 1000, voy a decir que es aire, ¿no es cierto? Si es un gris casi negro, va de menos 100, menos 80, menos 70, es cerca del 0, es grasa. Si es un gris oscuro, puede ser músculo, más 50, un gris medio, más 30, grandes vasos guagua, mira, sangre, más 25, y el contraste va a ser positivo, ¿no? Va a ser más 200, incluso el hueso, hasta más 1000, ¿no? Entonces, esa terminología tengo que conocer. Tengo que conocer dos cosas más, nivel de ventana y ancho de ventana. El nivel de ventana o ventana identifica el tejido del que yo voy a obtener una imagen. Es decir, si yo quiero ver huesito, tengo que colocar mis unidades Hanfield en un rango que me permita ver hueso. Y en unidades Hanfield hueso es más de 200, 300 para arriba, ¿sí? El valor medio o central de la ventana es para visualizar cómo voy a ver yo mi imagen. Entonces tengo que jugar con un ancho de ventana. El ancho de ventana o anchura de ventana representa la escala de grises de ese tejido. Entonces, si yo pongo mayores números, mayores anchuras de ventana, voy a tener unos grises más largos, o sea, más tonalidades de grises. Una anchura de ventana reducida produce un alto contraste, o sea, voy a ver solamente lo que está en ese rango. Entonces, hay dos cosas, nivel de ventana y ancho de ventana. Entonces, para seguir entendiendo un poquito esto, vamos a hablar primero de la primera imagen. Cuando a ti te presentan una tomografía o la placa impresa, o acá en la computadora, tú vas a ver una primera imagen. Parece una plaquita radiográfica, ¿verdad? Angie, ¿parece una plaquita radiográfica? Sí, doctora. ¿No es cierto? Entonces estoy viendo acá que me representa. Esto es el ScanView, SureView o escanograma o topograma. Es una radiología digital obtenida con el tomógrafo, ¿no? Que me va a depender de la zona a estudiar. Si solamente me viene, como acá, veo el tórax y el abdomen, voy a hacer una tomografía tóraco-abdominal, ¿sí? Pero, digamos, si solamente me viene cortado hasta la mitad, voy a hacer una tomografía torácica. Si me viene solamente de acá para abajo, abdominal o abdominopélvica, ¿no es cierto? Si me viene la columna dibujada, voy a decir de columna. Entonces, todo va a depender de qué voy a estudiar. ¿Para qué? Porque cuando tú presentas una tomografía, tienes que decir de qué parte estás en la tomografía, ¿no es cierto? Si no tienes esto, sí te puedes ubicar, pero es mejor que tengas, y ustedes tienen que conocerlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Ahí tienen los nombres, ScanView, SureView, escanograma, topograma. Yo le voy a poner, le voy a decir, ¿qué es eso? Un escanograma, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una vez que tengo eso, me van a presentar estas tomografías en cortes. El corte, cuando el paciente es echado, te lo va a presentar directamente así, ¿sí? Corte axial, como que te hubiera pasado un machete por tu pancita o por tu cabeza, ¿sí? Entonces, el corte axial. Y aquí puedo ver una cosa, ¿no es cierto? Puedo ver el parénquima, ¿no? El parénquima, cómo está el parénquima, depende de la ventana, y eso vamos a entender un poquito. Entonces, ya hemos dicho que las unidades Hanfield
va a medir la capacidad de detonación de los rayos X en los diferentes tejidos corporales, ¿no es cierto? Cuando tenemos al paciente en los rayos X, en la mesa, ¿no es cierto? Va a recibir los rayos X, pero con el detector ya es una tomografía y va a obtener la imagen, vamos a obtener una imagen así, axial, cortado como chuleta. Cada órgano tiene su propia densidad, ¿no es cierto? Entonces el hígado tiene una densidad, el vaso tiene una densidad, todo tiene una densidad, el agua, todo tiene densidad, ¿sí? Entonces, hablemos de ventanas. Hemos dicho que la ventana es lo que me permite extraer la información que posee la computadora mostrando la zona que a mí me interesa. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo un corte axial, ¿no es cierto? Como una chuleta, tu parrillada, ¿no es cierto? Y aquí veo dos cortes. Es lo mismo, este es el esquema central, es lo mismo, pero si se dan cuenta, aquí veo pulmón y aquí no veo pulmón. Aquí veo grandes vasos. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Que en esta ventana de la izquierda estoy viendo una escala Hanfield que me permite ver pulmón. Y si me permite ver pulmón, voy a acercarme al negativo, ¿no es cierto? Y en cambio, en la ventana mediastínica me eleva, es más positivo, pero me da un ancho de ventana, mira. De cuánto a cuánto, esto con azul, y aquí está en pulmón, más o menos está en 800. Entonces, mi ventana, en el caso de la ventana pulmonar, porque me permite ver pulmón, tiene que ser un Hanfield aproximado de menos 200, ¿sí? Y su ancho de ventana ya va a jugar, ¿no es cierto? Un ancho de ventana va a ser menos, ¿no es cierto? Más ancho para ver pulmón. En el caso de mediastino, el centro de ventana va a ser, aquí te he puesto 125, 200, pero generalmente el centro de ventana es de más 50 unidades Hanfield. O sea, todo lo que sea partes blandas lo voy a ver, ¿sí? Y un ancho de 350. Entonces, en la ventana mediastínica, en todas, ¿qué puedo tener ventanas? Ventana pulmonar y ventana mediastínica. ¿Por qué? Porque hay pulmón y hay mediastino. Entonces, en la ventana pulmonar voy a ver todo lo que sea pulmón. Y en la ventana mediastínica voy a ver los grandes vasos, voy a ver corazón, voy a ver pleura, voy a ver partes blandas, ¿no? Esto, por ejemplo, lo veo mejor acá que acá, ¿sí? Entonces, en pulmón tengo dos ventanas, ventana mediastínica, ventana pulmonar. ¿Hay la ventana partes blandas? Sí hay la ventana partes blandas y utilizan los mismos rangos que la ventana mediastínica, pero yo no hablar de partes blandas en abdomen, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero existe partes blandas. Otras ventanas en cerebro. En cerebro tenemos la ventana cerebral y la ventana ósea. Entonces, si se dan cuenta, aquí ¿qué me interesa? ¿Me interesa cerebro? No me interesa cerebro, me interesa huesito. Entonces, me voy a poner un centro de ventana para óseo de 300 unidades Hanfield, que es donde me permite ver huesito, ¿sí? Y mi ancho de ventana va a ser hasta un ancho, ¿no es cierto? Hasta 1500 para arriba. Entonces, ahí voy a poder ver voy a poder ver mejor el huesito, todo lo que sea de ahí para arriba. En cambio, una ventana parenquimal, el parénquima o cerebral, necesito ver partes blandas. Mi centro va a ser de 40 unidades Hanfield y mi ancho va a ser estrecho, de 70 a 100 unidades Hanfield, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que sea parénquima lo voy a ver. Este es el mismo corte, es la misma altura, pero en una veo el hueso y en otra veo parénquima. Entonces, ahí tengo 4 ventanas, ¿no es cierto? Ventana pulmonar, ventana mediastínica, ventana cerebral y ventana ósea. Y la última ventana que ya les he mencionado hace un momento es la ventana partes blandas. La ventana partes blandas es la misma que se utiliza para ver abdomen. ¿Sí? Entonces un centro de ventana va a ser de 50 unidades Hanfield y un ancho de 350. Entonces una ventana de abdomen es igual a una ventana de partes blandas o es igual a una ventana de mediastino. Entonces tenemos 5 unidades Hanfield. Yo les voy a preguntar, ¿qué ventanas conocen? Y ustedes van a decir las 5 ventanas. ¿Sí? Para tener idea, esto es un corte axial de una tomografía. Esto es el intestino, ¿no? Esto está negro o hipodenso como afuera, ¿no es cierto? Si yo le pudiera poner las unidades Hanfield acá, le pongo mi marquita y me va a botar un numerito, me va a notar menos 800, digamos, y es aire puro, ¿no es cierto? O menos 1000 incluso. ¿Sí? En el caso del hígado, su Hanfield varía de 30 a 60 unidades Hanfield. En el caso del vaso, va a variar
de 30 a 60 también, por eso tiene que parecerse el hígado con el vaso. Cuando me muestra yo tengo que ver que se parezca. Cuando este se infiltra de grasa, cambia de color y torna un color más oscuro, entonces voy a decir que tiene infiltración grasa, ¿no? Luego, miren acá el páncreas, qué bonito se ve. Esta es la vena esplénica. Algo que no les he dicho, que todavía no hemos tocado, pero es el uso de contrastes. En el uso de contrastes, es un contraste que se va a poner a la vena y el paciente tiene que filtrar bien ese contraste porque se va a excretar por vía renal. Y para ver que funciona bien el riñón, tengo que pedir un estudio, que es la creatinina. Voy a preguntar eso también, ¿cuál es el estudio para funcionar? La creatinina. Entonces, si puede excretarlo, puedo ponerle contraste. Entonces, aquí los grandes vasos están brillando. Entonces, se ve hiperdenso, un denso bien brillante, ¿sí? Entonces, esto tiene contraste. ¿Sí? Entonces, el páncreas, su Hanfield va a ser de 20 a 40 unidades. Hanfield también. Si voy a poner mi puntero acá, entonces voy a ver de qué. Acá. Si voy a poner mi marquita acá, me va a salir un Hanfield elevado, siquiera más 800, ¿sí? Porque es huesito. La grasa de menos 20, si pusiera acá afuera, mire qué oscuro es, ¿no? De menos 20 a menos 80. Una mama igual menos 20, menos 60, ¿no es cierto? Entonces, así va. Si yo tuviera que presentar esta tomografía, ¿cómo diría? Tomografía abdominal en corte axial, porque también interesa el corte, ¿no? Corte axial, ventana abdominal, que es lo mismo de decir partes blandas, ventana abdominal que tiene contraste. Con contraste evidencio, y empiezo a hablar de cada uno, ¿no? Si quiero de mi patología. Entonces, repito. Tomografía abdominal en corte axial, ventana abdominal con contraste, evidencia. ¿Sí? No está difícil. Entonces, así van a mencionar cuando vean una tomografía. ¿Sí? Entonces, eso principalmente. Y ahí vamos a ver en la práctica, vamos a aprender a leer o a reconocer estructuras. Algo más que tienen que saber son las principales técnicas de postprocesamiento de la imagen en tomografía. Hay varias técnicas, ¿no? Como se ha ido avanzando, se ha avanzado en el proceso de la reconstrucción de la imagen, hay muchas técnicas que me permiten representar, ¿no? Entonces, se utilizan algoritmos para reconstruir una imagen, ¿no? Entonces, tenemos ahí técnicas bidimensionales y tengo técnicas tridimensionales. Entonces, bidimensionales 2D, tridimensionales 3D. En las bidimensionales tenemos la reconstrucción multiplanar y la reconstrucción planar curva. Y en las tridimensionales tenemos la proyección de intensidad máxima, la de intensidad mínima y la volumétrica. La reconstrucción multiplanar, ¿cuál es esta? Son los cortes. Nosotros hemos visto este corte axial, ¿no es cierto? Este corte que hemos dicho como una chuleta. Y tenemos otros cortes donde nosotros nuestro corte va a pasar por nuestra nariz y nos va a partir en dos, o nuestro corte va a pasar por las orejas y también nos va a partir en dos. Entonces hay un corte sagital y un corte coronal. Estos cortes en realidad son reconstrucciones multiplanares, ¿no es cierto? Entonces, estas reconstrucciones se obtienen imágenes en un plano distinto al original, que es el axial, ¿no es cierto? Entonces, esto va a permitir reconstruir imágenes y representarlas en un plano bidimensional. Entonces, tenemos la reconstrucción sagital y reconstrucción coronal. Entonces, yo te digo, el verdadero corte, ¿cuál es? El axial. Los otros son reconstrucciones, ¿no? En la reconstrucción sagital y en la reconstrucción coronal, ¿no? Entonces, en la práctica vamos a empezar a reconocer cuáles son reconstrucciones sagitales y cuáles son, o cortes coronales, si lo quieres decir también así, pero ya sabes que uno es el verdadero corte, ¿sí? Luego tengo la reconstrucción planar curva. La reconstrucción planar curva permite reconstruir imágenes en cualquier plano deseado, pero esto va a dirigirse a lo largo de una estructura anatómica, ¿no? Es una técnica útil en la demostración de estructuras vasculares, uréteres o de determinada porción intestinal. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un urotem, quiero dibujar, si me rijo al corte exacto coronal, no me va a salir este dibujo, se va a cortar. ¿Por qué? Porque no somos exactamente iguales, somos en 3D, ¿no es cierto? Y mi uréter no pasa rectamente hasta el útero, sino tiene una inclinación. Pero si yo me hago un urotem, por ejemplo, voy a poder dibujarlo, ¿sí? Entonces dibujo el trayecto.
es más, no necesito ni contraste, ¿no? Incluso en las estructuras vasculares, ¿no es cierto? En los angiotem, por ejemplo, es una reconstrucción planar curva. Luego tengo las estructuras o las técnicas tridimensionales que las voy a ver en 3D, que esta, por ejemplo, es de intensidad máxima. Aquí lo que va a hacer este sistema o este algoritmo, lo que va a hacer es eliminar todos los boxes contenidos en cada corte y va a seleccionar aquellos con más alta densidad, ¿sí? Y va a ser representados en una proyección bidimensional. Lo que tiene es resaltar y hacer más factible algunos objetos brillantes o densos, ¿no? Entonces, aquí puedo hacer también exámenes angiográficos sobre todo, ¿sí? Más que el otro, este es mejor para los angiográficos que tienen contraste, ¿no es cierto? Porque tienen alta densidad, ¿sí? Los de mínima intensidad, aquí solamente se representan los boxers de baja densidad, ¿sí? Aquí se va a ver el sistema traqueobronquial, se puede ver colecciones de áreas extrabronquiales. En el caso de abdomen me sirve para reconstruir conductos biliares y pancreáticos, ¿ya? Luego tengo la reconstrucción volumétrica. Hay dos tipos, la ortográfica y en perspectiva. La ortográfica me sirve para demostrar y asumir la visualización externa de un objeto. Son las reconstrucciones tridimensionales, ¿no? Este paciente, por ejemplo, tiene múltiples fracturas, lo reconstruyo y mira cómo queda. Yo lo estoy viendo, ortográfica. En cambio, en perspectiva es como yo estar dentro de este lugar, ¿no? Esto me permite ver dentro del interior del lumen, ¿no? Y se puede usar como simulador de fibra óptica endoscópica, donde en la colonoscopía virtual, en una laringotraqueobroncoscopía virtual, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a poner la imagen. Esta es una reconstrucción volumétrica ortográfica o perspectiva. Perspectiva, estoy mirando, levanto mi carita y veo cómo está hecho mi casa, mi techo, mis paredes, ¿no? Volumétrica. En cambio, la ortográfica la reconstruyo, ¿no? La reconstruyo. En el caso de tomografía tenemos mucha utilidad diagnóstica porque ya hemos dicho que te ayuda a reconstruir imágenes mediante algoritmos, lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Permite la representación y visualización selectiva de estructuras específicas o de similares características a través de ventanas. La ventana permite evaluar lo que yo quiero ver. Me permite además me permite hacer el estudio anatómico con alta precisión de las diferentes regiones corporales, ¿no? Y me ayuda a discriminar en diferentes puntos para decir si es una estructura normal o una estructura patológica. Sí, puedo utilizar contraste endovenoso porque mejora y caracteriza una estructura, ¿no? Puedo pensar si este tumor es benigno o maligno, me permite caracterizar mejor, ¿no? ¿Para qué me sirve la tomografía? Porque también me puede no solo diagnosticar, me puede estadiar hasta dónde se ha infiltrado dicha lesión, por ejemplo, ¿no? Hasta dónde es la extensión de los cánceres. ¿Quién? Cualquier cáncer, principalmente mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, ¿no? Me ayuda, ¿no? Me ayuda para simulaciones virtuales, ¿no? Hemos hablado de este estudio en perspectiva, por ejemplo, ¿no? Puedo planificar un tratamiento de cáncer, ¿no? En lo que es radioterapia, ¿sí? Y muchas veces la tomografía es de primera intención de rutina, sobre todo en pacientes ya hospitalizados, ¿no? ¿Qué limitaciones tiene? El uso de contraste puede limitarte, porque hay pacientes que no toleran o no pueden insertar el riñón porque el riñón está mal, tiene insuficiencia, ¿no? Entonces no puedes utilizar contraste endovenoso. Y sabemos que la base de la tomografía son los rayos X, entonces tiene radiación ionizante. Ya conocemos los efectos biológicos que producen, los efectos deterministos tocásticos, entonces piénsatelo bien, ¿sí? Tienes que pedir tu estudio. Finalmente tenemos el PET-CT o tomografía por emisión de positrones, ¿no? Este es un estudio o una técnica de imagen que va a fusionar la tomografía, ¿no? Por emisión de positrones. Lo que va a hacer es dar una proporción, va a dar imágenes detalladas acerca del funcionamiento molecular y celular al interior del cuerpo. Entonces, lo que va a utilizar son sustratos metabólicos, que son aminoácidos y glucosas, ¿no? Que están marcados con radioisótopos,
que van a emitir positrones y permiten obtener diferentes intensidades de señal, ¿no? Va a depender del metabolismo de cada estructura de los diferentes órganos. ¿Qué estructura o qué marcador es el más frecuente usado? Es el FDG. ¿Qué es el FDG? Es un análogo de la glucosa. Con que sepan que es un análogo de la glucosa, tienen. Porque si les voy a decir que es el 2-fluorosin, 18-fluoroxo, 2-deóxido de glucosa, se dan cuenta que yo lo estoy leyendo porque recontra tanca. Solamente es un análogo de la glucosa, ¿no es cierto? Entonces, esta captación de este metabolito va a reflejar la actividad celular, ¿no? Va a representar la presencia de infección, inflamación o neoplasia, que lo que va a hacer es incrementar la captación de esta sustancia, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque me ayuda a ver la extensión de la enfermedad. ¿Para qué? Para el tratamiento, ¿no? Y también puedo evaluar respuesta. Entonces, hay una unidad que se utiliza en el PET-CT, es la unidad SUP. Entonces, si yo encuentro una lesión como esta, digamos, encuentro esta lesión, estoy fusionando, ¿no es cierto? Estoy fusionando la tomografía y la emisión de positrones. Es una técnica que fusiona la imagen con la funcionabilidad. Entonces, veo si cuánto mide de SUP. Si midiera menos de 2.5, digo, no es metabólico. Pero si mide más de 2.5, voy a decir que es muy metabólico. Entonces, si es a más metabólico, es más maligno. Para eso me sirve. ¿Ya? Entonces, esto es lo más resumido que les he podido hacer de tomografía. Si he hablado muy rápido de repente, pero es lo más importante. Entonces, no se olviden, por favor, que el corte original es el corte transversal o axial. Y las reconstrucciones sagital o coronal o los cortes son reconstrucciones, ¿no? Bidimensionales, que se ha basado en el axial. ¿Qué más no quiero que se olviden? Las unidades Hanfi, ¿sí? Las unidades Hanfi, que va de -1000 a +1000, donde el 0 es el agua, negativo grasa y -1000 aire, y al revés, ¿no? El otro partes blandas y va subiendo hueso, ¿sí? ¿Qué más no quiero que se olviden? Las ventanas. 5 ventanas: ventana mediastínica, ventana pulmonar, ventana ósea, ventana parenquimal o ventana cerebral y ventana partes blandas o abdominal, ¿sí? Entonces solamente eso. Y cómo hablar de una tomografía. Tomografía abdominal, el corte axial, ¿sí? O si quieres la reconstrucción sagital, reconstrucción coronal, corte axial, ¿sí? Con contraste, en la cual evidencia. Entonces, todo nombre y apellido, ¿no? Tomografía abdominal en corte axial con contraste, en la cual evidencia, ¿sí? Entonces, hasta ahí llegamos en tomografía y ya hacemos en las prácticas con los grupos correspondientes. Eso sería todo, chicos. Tengo que prepararme para repetir toda la teoría otra vez. ¿Alguna duda?